Buenos días, contadores. Hoy, 4 de marzo del 2021, son las 10:21 horas. Tenemos clase con ustedes de la materia Impuestos Personas Físicas. Y bueno, en un momento más voy a empezar a compartirles pantalla para que vean su instrumentación didáctica e irnos rápido a resolver la teoría. Como ustedes ya tienen las bases que vimos el semestre pasado, es más fácil ver los temas que vamos a ver en este momento, es más fácil digerirlos. Y voy a presentarles un libro de uno de los contactos que tengo en Facebook. Es autor de algunos libros en el ámbito fiscal y vamos a proyectar ese libro que tengo todavía y conservo del 2017. ¿Sale? Para darle lectura juntos, que tomen las notas que sean necesarias. Se los voy a subir un momento más a su plataforma, este libro, ¿sí? Y en atento a eso se va a hacer un pequeño examen que les aseguro que lo van a pasar bien. Ahora lo más importante va a ser en esta materia la práctica. Eso es lo más padre de esta materia. Y bueno, voy a empezar a compartirles pantalla. Denme unos segundos, por favor. Cualquier duda que tengan o que no se escuche bien, por favor deténganme para no ir rápido, ¿va? Bien, vamos a compartir pantalla. Nomás déjenles aviso aquí en la oficina que voy a estar ocupado, ¿sale? Aquí en clase, ¿sale? Si necesitan algo me lo mandan por WhatsApp. Bien. Gracias. Bien. Compartir. Bien, se está uniendo Yareni. Pásale, Yareni, bienvenida. Ok. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla o no? Muy chiquita. Ok, la voy a hacer No grande. alcanzo a ver. Bien. Primero que nada, quiero mostrarles una cosa que es importante que sepan, aunque quede la llamada grabada, quiero que vean ustedes algo que de repente nos falla en nuestro sistema educativo, ¿sale? Miren, vamos a abrir. Este es, creo que, sí, creo que es este. Ujú. Denme chance, ¿sale? Bien, fíjense que, bueno, aquí ustedes, si alguien tiene habilitado el micrófono, lo deshabilita, por favor. Bien, fíjense que aquí está su plan, pues, los temas que tenemos que ver según el programa, cómo está diseñado. Y fíjense, aquí tenemos las disposiciones generales del impuesto a la renta y nos dice como subtema que veamos los sujetos del impuesto. Esto uno como docente lo toma y lo plasma en su instrumentación didáctica. Lo plasma en su instrumentación didáctica. Obviamente yo en el transcurso de las clases les voy a hacer algunas correcciones porque tengo ese permiso, ¿no? De hacerlo. Nos dicen las disposiciones generales de la ISR y que veamos los sujetos del impuesto. Y luego ya dice disposiciones generales de las personas físicas y los sujetos del impuesto. Creo que es un tema repetitivo. Vamos a hacerlo rápido nosotros. Establecimiento permanente, eso sí lo vamos a ver, el artículo y todo. Residente en México, ya lo vimos el semestre pasado. Residente en el extranjero, lo vimos en el semestre pasado. Y pues los intereses que de repente se nos cobran, ¿no? Por parte de la autoridad fiscal. Bueno, después dice disposiciones generales y ya cuando vayan en el transcurso de la materia van a entender lo que les estoy diciendo en este momento. Dice que veamos las erogaciones superiores a ingresos declarados. Este se llama discrepancia fiscal, ¿sí? Ingresos por propiedad, sociedad conyugal y sucesiones. Pues no sé por qué, la verdad, a lo mejor un fiscalista mejor preparado que yo, no sé qué hace este tema en una disposición general, pero bueno, vamos a verlo. Y vamos a ver también excepciones generales, ¿sí? Que eso también está sencillito en este tema. Esto lo vamos a ver el día de hoy. No está nada complicado. Y el tema bonito, porque estos son generalidades, el tema bonito, licenciados, es esto, de aquí para adelante. Esto es el tema precioso de la materia impuestos personas físicas. Entonces vamos a tratar de ver esto en esta semana. Si no alcanzamos hoy, mañana le damos continuidad, pero sí lo alcanzamos a ver bien en estos 2 días, porque ya tienen las bases, ¿sale? Bueno, esto es más para que vean de dónde sacamos nosotros docentes, sus profesores, de dónde sacamos las instrumentaciones didácticas, y pues es de aquí, ¿sí? De aquí sacamos los temas. Por eso a veces decimos que no contemplan ciertas cosas, que están desactualizados. Y sí, vamos a ver, miren, la última actualización de esto fue, les digo, para que vean que sí, de repente están un poquito atrasados. No sé si haya una más actualizada, pero miren, la última actualización fue, creo que 2016, sí. A ver,
La última actualización fue, aquí está. Pues miren, creo que la última reunión fue en febrero de 2014, pero aquí dice mayo de 2016. Entonces ya estamos en el 2021, prácticamente 4 años después, viendo lo de hace 4 años. Y aquí ya no se contemplan lo de plataformas, no se contempla lo de plataformas tecnológicas, no se contempla ver lo de Amazon, que deberíamos de ver cosas de Amazon, deberíamos de ver cosas de Mercado Libre, deberíamos de ver algo que anteriormente se creía imposible, contadores, anteriormente se creía imposible la combinación del régimen de incorporación fiscal y la combinación de actividades empresariales. Hoy en día eso se puede combinar con plataformas digitales. Y sí, lo vamos a ver, Aleisa, lo vamos a ver, así es. Sí, Fátima, reinicia la llamada o ve cómo le haces para arreglar eso. Bien, contadores. A ver, aquí cómo puedo ver los mensajes. Mensajes. Dice, profe, yo no escucho nada, no sé si les pasa igual a los demás, dice Fátima. Nayeli dice, sí se escucha. Aleisa dice, pues hay que verlo, maestro, sí vamos a ver lo de plataformas. Me interesa, dice Aleisa. Pues sí, la neta que sí interesa. De hecho, también podríamos ver lo de inversiones, pero yo no soy especialista en eso, pero sí sé la implicación fiscal legal que tienen las inversiones hoy en día en la bolsa, porque muchos de ustedes ya empiezan a invertir. Bueno, vamos a irnos a la instrumentación. Sujetos del impuesto. Bueno, contadores, miren, en este momento les voy a proyectar un libro. Me llegó un mensaje, a ver quién fue. Pues ya que veo la grabación, porque neta no se escucha nada. Pues ya que veo la grabación. ¿Alguien le puede decir que se salga y se meta? Porque para no escribirle yo, para no salirme de aquí de la pantalla. Los espero unos 5 segundos para que le digan a Fátima, ¿no? Que a ver si ya se escucha con Fátima. Personas físicas 2020. Bien, esta es la obra de Arnulfo Sánchez, un contacto que tengo en Facebook. Es un buen fiscalista. Y bueno, vamos a ir al punto principal sobre los sujetos del impuesto. Esta va a ser la pura guía práctica. A ver. Estos libros se los voy a compartir ahorita en pantalla, ¿sale? Para que tomen sus notas. Bien, aquí está. Tómenle una foto a esto, por favor. Una captura, no sé. Dice definición de persona física. Ahorita le vamos a dar lectura, a ver si alguien nos apoya con darle lectura. Primero tómenle captura, ¿no? A esto. Espero que ya le hayan tomado captura y vamos a elegir a alguien al azar para que le dé lectura. ¿Todavía no le toman captura? Ya, profe. Ok, vamos a elegir a ver, de Tin Marín, de Doping, título fue. Vamos a elegir a Jazmín. Jazmín, Tin Marín. ¿Cómo le puedo cerrar esto? No se puede, ¿verdad? Bueno, así lo dejamos. Jazmín, ¿nos puedes dar lectura, por favor, a esta parte de aquí? ¿Sí? Sí, profe. A esto, mira. Nomás por definición. Voy a deshabilitar mi micrófono y le das lectura a definición de persona física, por favor. Ok. Si el actor principal de este libro son las personas físicas, entonces empezaremos por su definición. El diccionario jurídico mexicano señala de forma prácticamente unánime que todos los seres humanos son personas jurídicas denominadas personas singulares, personas naturales o más comúnmente personas físicas. Persona es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. Gracias, Jazmín, gracias. Bueno, dice ahí que, dice, el diccionario jurídico mexicano, para los que no lo conocen, contadores, no sé si alcanzan a ver, les voy a mostrar aquí no sé si están viéndome la cámara. Sí ¿Se alcanzan a ver? Sí, los demás espero que vean. Este es el diccionario jurídico mexicano, son 4 tomos. Este es el tomo de la P a la Z. Y efectivamente eso dice, eso que dice el contador, eso que dice el fiscalista, es lo que exactamente dice el diccionario jurídico mexicano, pero lo dice en 2 páginas completas, ¿sí?
Después les mando foto de esas, pero es un buen resumen. Lo que están leyendo ahí es un buen resumen, porque si los pongo a buscar en el diccionario jurídico mexicano, es como una hoja por los dos lados de definición. Entonces está bien que la tomen de aquí. Y ya después dice en resumen, persona física es toda aquella que tiene derechos y obligaciones. Punto. Esto lo podemos resumir así en el examen, ¿eh? Pueden poner todo lo que quieran, pero al final del día es una persona que tiene derechos y obligaciones, ¿sí? Y bueno, ya viene la definición referente al Código Civil, pero en punto, aquí es lo importante. Si se fijan, ustedes son personas físicas, ¿sí? Cada uno de ustedes son personas físicas, ¿sí? Personas singulares, personas naturales, dice, o más comúnmente personas físicas, que es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. Punto. Así de simple lo podemos recibir en un examen. Entonces, como ya entendemos que en la relación jurídica tributaria, a ver quién me puede apoyar con esto. Vamos a elegir a alguien de acá otra vez. A ver, Fabiola, en la relación jurídico-tributaria están los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Lo vimos el semestre pasado. No recuerdo. No recuerdo qué pasó. A ver, vamos a recordarlo Yo otra le vez. digo, profe, A ver, Mariela, dame la respuesta. el sujeto pasivo y el sujeto Así es. activo. Es correctísimo. Es correctísimo. Gracias, Mariela. A ver, ¿quién me apoya? Vamos a ver. Carla, dentro del sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo, Carla? Carla, ¿se nos desconectó Carla? No, ahí sigue. Carla, aquí está Carla. ¿Quién le puede mandar un mensaje a Carla de que estamos en la llamada y se solicita su presencia? Carla. Hola, Carla. Hola, Oye, dentro del sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo? Mariela ya nos apoyó que los sujetos del impuesto encontramos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero en el sujeto pasivo, ¿quién está ahí, Carla? ¿Sí te acuerdas? ¿el gobierno es el sujeto pasivo? No, el gobierno es el sujeto activo. Bueno, por lo general es el gobierno. Bueno, al revés, volteado, perdón. Entonces, en el sujeto pasivo, ¿sí te acuerdas quiénes están? El contribuyente. Sí, el contribuyente. Ajá. Y hay dos clasificaciones, acuérdense, ahorita estamos en una materia y el nombre de la materia les dice la respuesta. Alguien habló, Abigail, creo. Yo, Personas somos los que físicas y tienen morales. las obligaciones Así es. formales y las obligaciones de contribuir. Las Ajá, formales así son es. de dar como algún reporte o así, de Ah, declaración. así es otra clasificación. Carla, repite por favor lo que dijiste. Dentro del sujeto pasivo, ¿aquí encontramos? A las personas físicas y morales. Así es. En resumen, prácticamente las dos materias que hemos visto, ¿sale? Dentro del sujeto pasivo, encontramos a las personas físicas y a las personas morales. Ok, y luego Abigail hace una precisión que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Una cosa es sujeto pasivo y otra cosa es contribuyente, ya lo habíamos visto en su momento. El contribuyente tiene obligaciones de pago, pero también tiene obligaciones formales, el contribuyente, ¿sí? Pero el sujeto pasivo solamente tiene obligaciones formales, ¿sí? No significa que tenga que contribuir. Por eso no es igual un sujeto pasivo a un contribuyente. El contribuyente tiene las dos obligaciones, las del sujeto pasivo y la del contribuyente. Y el sujeto pasivo solamente puras obligaciones de sujeto pasivo sin necesidad de que pague impuestos, ¿sí? Sin necesidad de contribuir. Simplemente informa a la autoridad los donativos que reciben, por ejemplo, las asociaciones civiles, las personas morales, son obligaciones formales de hacer, no hacer, permitir o tolerar. ¿Sale? Bueno, entonces prácticamente este tema queda visto, ¿sí? Los sujetos del impuesto. Tomen nota porque va a venir eso en su examen y a lo mejor les dejo una actividad sencilla, ¿sí? Actividades sencillas de define lo que son los sujetos pasivos o define los sujetos del impuesto. Ustedes le pueden poner sujeto activo y sujeto pasivo. Y ahora, ¿quién es el sujeto pasivo? Ah, pues pueden ponerme ustedes personas físicas y personas morales. Diferencia entre sujeto pasivo y contribuyente. Cosas así sencillitas, ¿sale? Para
para que vean que estamos trabajando y refuercen ese conocimiento. ¿Va? Ok. Ya analizamos los sujetos, bla, bla, bla. Ok. Establecimiento permanente. ¿Alguien puede buscar en la ley de impuesto a la renta qué significa establecimiento permanente, por favor? Yo, Échale, pues. de Ya lo acuerdo vimos con, también, ya lo vimos también el semestre pasado, ¿eh? sí, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Ok. Bien, ¿los demás encontraron algo también? ISR 2021. Vamos a descargar el impuesto a la renta y se los voy a subir también a su plataforma, ¿va? Dame unos minutos nada más. El impuesto a la renta en PDF. Bien, voy a proyectarles esto. ¿Alcanzan a ver esto? Sí, estamos en el impuesto a la renta. Tomen nota, tomen captura eso también, por favor. Voy a hacerlo más grande. ¿Así o lo hago más grande? Así. Tomen captura, por favor. Artículo 2 de la ley de impuesto a la renta. Como bien lo leyó hace ratito la contadora, gracias licenciada, de hecho, no le agradecí por haberlo leído. Para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. ¿Sale? Esto me recuerdan de subirles esta, es más, la voy a descargar para subirlas a su plataforma, la ley de impuesto a la renta. Bien, vamos a guardarla aquí, personas físicas, clases, primer parcial, guardar, recursos. Listo, guardada. ¿Dudas en relación a lo que se considera establecimiento permanente? ¿Dudas, contadoras, No, licenciados? profe. Bien. ¿Ninguna? Ya lo vimos el semestre pasado, eso también, ¿verdad? Si alguien tiene duda, igual me pausa para resolverlo. Pero creo que está claro. Y creo que la disposición es muy clara. ¿Sí? Ahí hay más información, pero prácticamente esto es un buen resumen para ahorita ver las puras generalidades. ¿Sale? Bien. Ok, vamos al siguiente punto. Residentes en México. ¿Alguien tiene sus apuntes de la materia pasada para ver lo que es residente en México? ¿Nadie? Bueno, voy a sacarlo yo. Más de un minuto para acomodar esto. Bien. Aquí está. Deme unos segundos, estoy abriendo un documento, ¿va? De su materia pasada. Las personas morales, aquí está. Unidad 1. ¿Siguen ahí contadores? A ver, vamos a ver quién está en línea. Vamos a pasar lista rápidamente. Aleisa, ¿sigues ahí? Sí, maestro. Carla, ¿sigues ahí? Sí, Abigail, Jazmín, Mariela, Sí, profe.
Excelente. No, pues yo pensé que me habían abandonado. Ok. Nayeli, Yareni, Giselle, Itzel, Jalín, ya lo he dicho, Jessica, Fátima, Fabiola, Esmeralda, Chito. Ah, yo creo que están todos. Bien. Ya se abrió el documento. Ya. Quédate en ello. Bien, va. Ya se abrió. Voy a proyectarles algunos fundamentos legales para recordarles y los guarden, por favor. Residente en México, aquí está. Ah, pónmelos ahí si quieres. Bien. ¿Quién puede buscar el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación? De favorzote. Bueno, seleccionamos a alguien. Adriana. Si hay alguien que no he tomado en cuenta para su participación, me dice, ¿sale? Adriana, busque el artículo 9, porfa. Artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Apúntenlo, por favor. Ahí viene que es residente en México, para cuando se ofrezca, ya saben dónde está. También voy a subirles el código. Listo, profe. 2021. Dale lectura. Artículo 9. Se considera residentes en territorio nacional a las siguientes personas físicas. Las que hayan establecido su casa habitación en México, cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se consideran residentes en México si en territorio nacional se encuentran su centro de intereses vitales. Para estos efectos se considera que el centro de interés vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. 1. 1. Cuanto más del 50% de los ingresos totales que obtengan las personas físicas en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México. 2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. 2. Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. No perderán la condición de residentes en México las personas físicas de nacionalidad mexicana. Hasta ahí si quieres. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, espérame. Primero que nada, fíjense bien lo que es un residente en México, ¿sale? Hay dos supuestos, miren. La fracción 1 nos dice en cuestión de personas físicas y la fracción 2 nos dice en cuestión de personas morales. El semestre pasado vimos las personas morales, ¿sale? Pero en este momento estamos viendo personas físicas. Gracias, licenciada. Bien, ok. A las siguientes personas físicas. Primero, las que hayan establecido su casa habitación en México. ¿Quién de ustedes tiene su casa habitación en México, contadores? Todos, ¿no? Todos, supongo. Entonces, son residentes en México. Y luego dice, cuando las personas físicas de que se trate, o sea, en este caso el sujeto del impuesto, la que sea, también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional, Rita se está uniendo a la llamada, bienvenida Rita. Dice, cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales, ¿sí? Si aquí hacen lo básico, ¿sí? A lo que se dediquen y aquí está su centro de intereses vitales, aquí es en México su residencia, aunque tengan casa habitación allá, ¿sí? Para estos efectos se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. Aquí nos va a decir cuándo es su centro de intereses vitales en México, cuándo se considera que es aquí en México. Si alguien habló a la orden. No, nada, le iba a decir nada más que la segunda parte era como cuando aquí tienes tu negocio, ¿no? Ándale. No vivas aquí, pero tengas tu negocio, ya es como residente. Sí. De hecho, aquí esta parte, Esmeralda, es donde nos va a decir cuándo se considera que tu centro de intereses vitales está en el país, ¿sí? 1, dice, ¿cuándo es cuando tu centro de intereses vitales está en el país? 1, cuando más del 50% de los ingresos totales que obtengas tú como persona física en un año tengan fuente de riqueza en México. Si tienes el 50 y cacho para arriba, entonces la mayor parte de tus ingresos, de tu fuente de riqueza está en México.
entonces en ese momento tú eres mexicana, residente mexicana y tienes, sí, tienes que pagar porque como residente en México pagas impuestos. Entonces, si tú no quisieras ser residente en México por estrategia y tienes una casa habitación en otro país y bla, 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 todo lo que se necesite, entonces necesitas tener más ingresos de aquel lado, pero ya por medio de estrategias y hoy en día con el internet y las cuentas de PayPal y todo esto, sí se puede hacer que tus ingresos procedan de otra fuente y no pagar impuestos en México. ¿Sale, vale? No sé si aquí hasta aquí hay alguna duda. Pero si más de un 50% de tus ingresos pertenece a fuente de riqueza mexicana, eres residente en México según este primer supuesto, ubicado en la fracción 1, inciso A, número 1 de la ley del Código Fiscal de la Federación. Perdón. ¿Sí? ¿Dudas hasta Profe, aquí? y Maribel, cuando se dime. tienen empresas como en todo el mundo, ¿cómo le hacen? Los que Fíjate. tienen como negocios. Uh-huh. Cada país tiene su tratado internacional para evitar la doble tributación. Es decir, por ejemplo, Mark Zuckerberg creo que tiene ni siquiera su dinero, creo que no es de procedencia de Estados Unidos, viene de otro país. Entonces, ahí estamos hablando que Mark Zuckerberg está en Estados Unidos, probablemente en este momento, pero también tiene fuente de riqueza en otro país. Cada uno de estos países, vamos a ponerlo así, tiene su SAT, ¿sí? Vamos a ponerlo así porque en cada país se llama diferente. Entonces, el SAT de cada país junto con los diputados, los senadores o la legislación de cada país, dice, bueno, les pongo un ejemplo, los trabajadores que están en Estados Unidos, familiares de ustedes, con esto vamos a resolver la pregunta que nos hizo la licenciada, los trabajadores que son familiares de ustedes, que en este momento se encuentran en Estados Unidos y que están trabajando bien, por la derecha, por lo legal. ¿Qué pasa? Permítanme. ¿Qué pasa si un trabajador de Estados Unidos que está legalmente allá trabajando, que paga sus impuestos allá, qué pasa si le manda ese dinero vamos a suponerle, a su mamá aquí en México? Va a pasar un carro, permítame. Ya acá y se va, ¿eh? Si no se va, me pongo el micrófono para que no escuchen ustedes nada. Bueno, si regresa el sonido, me pongo el micrófono para que no escuchen ustedes nada. Bueno, ahí les va. Si ustedes tienen, por ejemplo, un familiar que esté trabajando en Estados Unidos por la vía legal o en cualquier otro país, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. Escuchen bien porque esto les pasa muy seguido a muchas familias en México, por eso quise sacar el tema y nos va a servir para responder la pregunta de la contadora. Bien, este trabajador o este familiar de ustedes paga impuestos por la vía legal allá, le descuentan impuestos, todo, ¿no? Y le quiere mandar dinero a México a su mamá. Entonces, primero que nada, él ya pagó impuestos allá, ¿sí? Y le manda el dinero a su mamá para que se lo guarde, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque ese dinero ya entró a México. O puede que incluso él mismo lo mande a una cuenta en México de él mismo, ¿sí? Que yo, por ejemplo, estoy trabajando en Estados Unidos y me quiero mandar a mi cuenta de México, a mi cuenta de Bancomer de México, no sé, 200,000 pesos, ¿sí? Que junté en Estados Unidos. Entonces, la pregunta sería, ¿es un ingreso sí o no? La respuesta sí, es un ingreso que se está percibiendo en México. Pero él ya pagó impuestos en Estados Unidos. Cuando el SAT me quiera requerir a mí y me diga, no, pues tienes que pagarme impuestos, sí, por ese ingreso que percibiste en tu cuenta bancaria, yo le puedo contestar, no te voy a pagar nada porque ya pagué impuestos en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Aunque soy residente en México. Eso mismo sucede con las empresas. Según de donde proceda la fuente de riqueza, es donde pagan impuestos. Si Mark Zuckerberg tiene ingresos de México, entonces paga impuestos en México. ¿Sí me explico? Si él tiene ingresos en otro país, pues pagará según la legislación de ese otro país. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo fuente de ingresos de otro lado, pero mi residencia es en México?
es donde entran los tratados para evitar la doble tributación. En ese momento, si yo soy residente en México, aquí vivo, pero vendo mis cursos de contabilidad en Estados Unidos, entonces el ingreso lo estoy percibiendo de Estados Unidos. Mi fuente de riqueza es de allá, aunque soy residente aquí. ¿Tengo obligación de pagar aquí? Sí, sí tengo obligación de pagar aquí, pero ya pagué allá. Entonces ya pagué allá en Estados Unidos, porque mis cursos los vendí allá, es donde entra y se activa el tratado para evitar la doble tributación, para que no pagues allá y pagues aquí, por eso se llama para evitar la doble tributación, y es donde yo le digo a México, bueno, yo soy residente aquí, pero ya pagué allá ISR, ¿sí me explico? Y ya cada tratado que tiene el país con otros países, ya los tratados ya dicen, bueno, a partir de tanto porcentaje ya no pagas, y ya son cosas más específicas. Pero Maribel, así es como se hace. Si tú ganas en México, pagas en México, ¿sí? Pero si tú resides en México y ganas en Estados Unidos, entonces ahí es donde se activa el tratado para evitar la doble tributación y no pagues doble impuesto, aquí y allá o allá y aquí. No sé si respondí la pregunta. Eso es lo que sucede con las empresas que tienen sucursales en todo el mundo, bueno, o en la mayoría de países o en varios continentes, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, y está el supuesto 2, cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. Si aquí se encuentra, por así decirlo, el edificio, el establecimiento, en donde se lleve las actividades principales, ¿sí? Entonces, es aquí donde en México se debería pagar impuestos porque te consideras como residente en México, ¿sale? Y luego está el inciso B. ¿Nos pueden apoyar a leerlo? A ver, vamos a seleccionar Yo le ayudo, profe. Échale, gracias. Gracias por evitarme buscar a alguien. Dale lectura, aquí lo tienes en pantalla. Sí, dice. Ay, todo eso. No, pues vemos hasta dónde, según como te vaya escuchando. Bueno, dice, las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Hasta ahí, fíjate. Las personas físicas de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pueden ser todo funcionario público que trabaje para el gobierno, está en este otro supuesto, ¿sale? Dice, aun cuando su centro de interés vitales se encuentra allá, eres trabajador o eres funcionario público, sí, eres del Estado. Entonces, este tipo de personas físicas también se consideran residentes en el país, aunque su centro de intereses vitales, como lo vimos en el inciso B, perdón, el inciso A anterior, aunque su centro de intereses vitales se encuentra allá, eres funcionario, entonces eres residente. Aunque tú digas que allá estás y que allá está tu centro de intereses vitales, eres residente porque eres funcionario, ¿sale? Ok, ¿le das continuidad? Dice, no perderán la condición de residentes en México. Las personas físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y durante los 3 ejercicios fiscales siguientes. Vamos a ver, creo que no sé si... Hasta ahí. Lo previsto en el párrafo anterior. Pues síguela, ya termínalo. Ok. No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior cuando en el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México. Ok. Fíjense, contadores, gracias, licenciada. Fíjense que vamos a ver los regímenes fiscales preferentes, los REGIPRES, y esos también es un tema importante que no recuerdo si su programa los contempla, pero es importante verlo. Bueno, aquí en resumen, para no saturarlos de información, es lo principal, que esto es lo que van a ver prácticamente día a día, ¿sí? Esto de aquí. La fracción 1, inciso A, con sus numerales 1 y 2, y el inciso B hasta aquí. Esto es un tema muy interesante también, es un tema un poquito amplio, pero es muy hermoso también ese tema, y es importante conocerlo, que quizá no es algo que se ve todos los días, pero es importante que sepan al menos la generalidad. Hasta aquí, contadores,
podemos comprender que se considera un residente en México y también un residente en el extranjero. ¿Dudas hasta el momento? No. Profe, yo sí Bien. no le entendí muy bien la pregunta Sí, a la que le orden. hizo Mari y no se cortó poquito y no escuché muy bien lo que le dijo. Ah, ok. Maribel, nomás así, fíjate, en 15 segundos. Maribel preguntó que cómo le hacen las empresas que tienen en todo el mundo o en varios continentes, pues sucursales, ¿no? O no sé, lo que sea, ingresos en varias partes del mundo. Entonces, yo le comentaba en respuesta a eso que cada país tiene su legislación y existen tratados internacionales para que no pagues impuestos en dos países por el mismo dinero. Y les puse el ejemplo de un trabajador que trabaja en Estados Unidos y manda el dinero a México, pero que está en Estados Unidos trabajando por la vía legal y todo y paga impuestos allá. Entonces ese dinero, por ese dinero ya pagó impuestos allá, pero en México el SAT le podría cobrar otra vez, sí, le podría cobrar otra vez, pero él puede defenderse y decir que ya pagó en Estados Unidos. Pero por los ingresos que ese trabajador tenga en México, tiene que pagar impuestos en México. Luego, si se lo lleva a Estados Unidos, pues puede decir en Estados Unidos que ya ganó el dinero aquí y aquí pagó impuestos y ya no pagar allá. Para eso sirven los tratados internacionales. Pagas allá impuestos, entonces ya no pagas aquí. Pagas aquí impuestos por ese ingreso, entonces ya no pagas allá cuando te lo llevas. ¿Sí? Pero el ingreso que tuviste en Estados Unidos, pagas allá. El ingreso que tuviste en México, pagas aquí. El ingreso de otro país, según su legislación. Creo que me tardé más de los 15 segundos, pero a lo mejor quedó un poquito más claro. Sí, No sé profe, si gracias. a la orden. Ahora yo quiero hacer una pregunta con respecto a Sí, échale. ese hecho. Supongamos que una persona donde generen los ingresos es donde van a pagar impuestos. Ujú. Entonces, ¿qué tal si esa persona no puede decidir, por ejemplo, de que yo estoy recibiendo ingresos en México, pero quiero pagar los impuestos en Estados Unidos? No, ¿No se puede? no se puede decidir, Ah, ok. pero se puede hacer mira, lo que pasa es que tú no puedes decir que lo que percibes en México lo percibiste en otro lado porque realmente lo percibiste aquí, ¿sí? Entonces, lo que hoy en día pasa es de que, bueno, pero ese es un tema financiero, puedes ganar en dólares y puedes abrir una cuenta en Estados Unidos, ¿sí me explico? Hoy en día con PayPal y con todo este tipo de cosas que incluso vamos a empezar a utilizar apenas aquí en la oficina, puedes hacer que tu dinero llegue allá, ¿sale? Pero al final del día el ingreso lo estás percibiendo en cierto lugar del mundo, Sí, ¿no? porque se factura en ese lugar, ¿no? Se supone. Sí, así es. Es que hay distintos casos y dependiendo del servicio que vendas, si por ejemplo es un servicio digital o es un curso digital, si es un producto tangible, no, cada uno es diferente, pues no podemos decir que yo vendí aquí un celular, pero que, o sea, realmente lo vendí allá, pues no, la venta y la transacción se hizo en México, ¿sí? Y todavía hay que saber qué significa México, porque una cosa es que, digamos, hay residente en México, pero si tú, por ejemplo, contadora, licenciada, si tú, por ejemplo, vendieras en el mar, en la playita, a unos cuantos metros más para allá para decir que no fue en territorio nacional, acuérdense que están las zonas económicas que abarcan todavía más allá de la línea que divide el mar territorial. Entonces, todavía hasta por allá alcanzas a pagar impuestos en México. A menos de que te vayas hasta por allá donde ya no hay ni una tierra, pero fíjense lo que va a pasar. Te vas allá lejesísimos, allá te metes hasta el mar, hasta el fondo, y allá hacen la transacción. ¿Me explico? Si la transacción la haces en efectivo, pues ninguna autoridad se va a dar cuenta, pero no te vería cargando 2 millones de pesos todos los días en las bolsas. Entonces, si la transacción la haces por allá, pero luego que quieres llegar a un país que te quede cerquitas allá andando por el mar, quieres llegar, no sé, a México o a Suiza o no sé, llegas, ese dinero lo vas a depositar a una cuenta bancaria, te van a preguntar qué procedencia tiene, no, pues hice una operación allá, ah, pues fue allá, y como el dinero va a entrar acá, yo te voy a cobrar, porque ese dinero está entrando acá. Entonces lo que hacen algunos es hoy en día con las redes y todo eso, ponen sus centros o sus residencias en otros países y pagan los impuestos en otro país, pero eso ya es toda una estrategia completa que por obvias razones en una clase o en este semestre no vamos a alcanzar a verla, a menos de que nos dediquemos a ver puro de eso, pero dejaremos de lado el tema de los empleados, el tema de actividades empresariales. Entonces, lo que vamos a ver en todas estas clases son puras generalidades, contadores. De repente vamos a precisar algunas cosas,
pero ya estrategias de esa magnitud, les recomiendo mejor que lean libros y vayan a una firma que se dedique a ver movimientos entre empresas internacionales. Por ejemplo, dentro de las 4 grandes está Deloitte, está PwC, Ernst Young. Son empresas De donde hecho, ustedes la pueden maestra meter Dulce Perdón. Ajá, sí, Fabiola. La maestra Dulce en una clase nos dejó de tarea investigar esas firmas. Ah, pues ustedes pueden trabajar por una firma de esas, que de hecho o sea, yo respeto a las firmas grandotas, se gana muy bien, sí, tienen un buen sueldo. Yo creo que ganas unos 20 por mes, más o menos, o entre 12 y 20 por 25. mes. Ah, 25, ya subieron el sueldo. Pero tienen sus pros y sus contras. Puedes ver muchas cosas en esas empresas. Lo malo es el aprendizaje. Sí aprendes muchísimo, pero lo que aprendes casi es puras cosas monótonas, en donde tienes que llenar sus papeles de trabajo para la auditoría, tienes que hacer cosas que solamente se hacen en esa firma. ¿Me explico? Y después te quieres ir a otra firma y de repente cambia la jugada. Lo bonito sería que estudiaran ustedes y que comprendan la base general impositiva de México, y eso sirve en cualquier firma, en cualquier despacho, en cualquier empresa, ¿sí? Como esto que estamos viendo. Sí, residente en México es igual en la firma 1 y en la firma 2. Residente en México es igual en el despacho 1, en el despacho 2. Residente en México es porque eso aplica en el país. ¿Me explico? Entonces, sí hay que meterle estudio, hay que meterle algo de estudio, pero es bonito porque sinceramente esto que ustedes están sabiendo, muchos empresarios darían lo que fuera por tener una clase así y por comprender cómo hacerle o qué se considera que sea residente aquí, cuánto voy a pagar de impuestos para proyectar y pagar menos. Son cosas que de repente los empresarios quisieran saber, pero ustedes como contadores son los que saben esta información porque para esto están formándose. Bueno, hasta aquí, luego hay que identificar también, hay intereses. Voy a compartirles pantalla, denme un momento, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, contadores? No, profe. Les No. voy a dejar nada más de tarea, una actividad sencilla. Está muy simple, es más, si quieren, mejor lo vemos de una vez. Denme la oportunidad para ver si de una vez la vemos o se las dejo de tarea. No sé si alguien puede abrir el artículo, creo que es el artículo 22, no recuerdo, déjenme fijo. Denme una oportunidad, ¿sabes? De buscar. $17 bis, 18, no, 18 en las promociones. Ya casi llego. ¿eh? Bueno, esto es en cuestión de devoluciones. Me están llamando. ¿Escuchan que me están llamando ustedes? No, ¿Se escucha que vibra el No. teléfono o algo así? no, profe. No. Bueno. Entiendo. Bien, contadores. ¿Alguien le puede dar lectura a esto de aquí? Cuando no se cubran las contribuciones, este es el artículo 21, es referente al tema, en su instrumentación didáctica, al tema 1.5 de la unidad 1. Yo quiero leer. Dale lectura, por favor. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al Físico Federal por la falta de pago oportuno. Hasta ahí. Fíjate, gracias Rita, gracias contadora. Fíjate, contadores, licenciados, el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación nos dice que cuando nosotros le debamos al SAT y no le paguemos de manera oportuna ese impuesto, nos van a cobrar intereses. Ellos le llaman actualizaciones y recargos, pero al final del día son intereses pagados, como cuando no le pagas al banco te cobran intereses. No sé si se han fijado, si tengan alguna deuda de repente con algún banco o algún familiar de ustedes que le deba a un banco, a una cooperativa, a
tienda departamental, les cobran un interés por no pagar de forma oportuna. Eso mismo hace el SAT. ¿Por qué lo hace? Primeramente hay que comprender que el dinero, el peso, va perdiendo valor, ¿sí? En el transcurso del tiempo. Entonces ya no es igual hace 10 años comprar 100 pesos de mandado que hoy, después de 10 años, comprar 100 pesos de mandado. Entonces, ¿qué es lo que hace el SAT? Nos dice, bueno, tu dinero ya no vale igual que lo que me debías en enero, ya no vale igual en diciembre. Como no me lo pagaste puntualmente, me vas a tener que pagar actualizaciones y recargos. Actualizamos ese valor del dinero. Si antes 100 pesos ajustaba a 2 papas y 3 refrescos, o 2 papas y 2 refrescos, vamos a ponerle así, en diciembre, para ajustar esas mismas 2 papas y 2 refrescos, necesito 115 pesos. Pues Entonces, por la inflación, ¿no? así es, por la inflación se incrementan esos 15 pesos, vamos a suponer. Pero luego dice, aparte de actualizar ese dinero a lo que realmente hoy valen 100 pesos en enero, vamos a suponer que es diciembre, entonces, aparte de actualizar ese dinero, dice, vas a pagar una indemnización, ¿sí? Una indemnización al fisco. Eso es para resarcir los daños por no pagarle ese impuesto. ¿Por qué le pudimos haber dañado al fisco? Bueno, ellos, el fisco en este caso, al pagarle los sueldos a sus servidores públicos, al pagar o alguna obra de construcción, al pagar cualquier cosa que se necesite pagar con las arcas del dinero, ¿sí? Con lo que hay de dinero, ya no lo pudo pagar puntualmente o ya no contaba con tu dinero para pagar impuestos. Entonces nos piden esa indemnización, indemnizarlo, resarcir ese daño. ¿Sí me explico? ¿Le puedes dar otra vez lectura, licenciada Rita, al mismo artículo y hasta ese Sí, punto? profe. ¿Desde el principio? Sí, hasta el mismo punto que te quedaste. Ok. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes que se debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Hasta ahí, licenciada, gracias. Si se fijan, dice que se va a actualizar el monto, o sea, ¿cuánto vale hoy en día lo que me debías hace unos meses? Esa es una cosa que se llama actualización. Y posteriormente dice, y aparte recargos, o sea, aparte recargos de eso que me debías como indemnización para resarcir los daños que me causaste. ¿Sí? Ok. Ahora, le puedes dar continuidad porque vamos a dejar una actividad aquí sencillita. Ya esto iba a ser una actividad, entonces ya quedó resuelto, pero sí les voy a dejar otra actividad. ¿Quién me puede apoyar en darle continuidad a la lectura? Yo le ayudo. Gracias. Quien sea, gracias. Dichos recargos. ¿Quién sea? Dichos recargos se calcularán aplicando el monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo. La tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de monto será la que resulte de incrementar el 50% a la... Ay, me perdí. A la que tasa mediante la ley recargo. fije anualmente al Congreso. ¿Sí, no? Sí. Al Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. O sea, ¿Qué dijo? Ahí va, contadores. No sé. Bien, acuérdense que dice, primero vamos a explicar parte por parte. Dice, una vez que actualices y me vayas a pagar los intereses con la cantidad que hoy en día vale los 100 pesos, vamos a poner, ¿no? Que en enero, que en este enero de este año valían 100 pesos y en marzo esos 100 pesos ya valen 110. Dice en este caso, el Código Fiscal de la Federación, dice la norma, tienes que actualizar primero esos 100 pesos. Entonces, 100 pesos a la fecha de hoy valen 110. Dice, ahora esos 110 le suman los recargos. ¿Sí me explico? Eso es lo primero que hay que comprender y es lo que dice este dispositivo. Primero, lo primero que dice es que... Sí, Esmeralda, dime. Sí, dime. Puede ser que ellos no pierden, o sea,
si son 100 pesos y ahora se cobra más y no te pagaron, entonces por eso se hacen los recargos, ¿no? Para que sea como Así el es. mismo monto. Sí. Son dos cosas que se le agregan a la cantidad. La actualización, esa es una, que consta nada más en actualizar la cantidad a la fecha. Lo que antes valía en 100 pesos, ¿cuánto vale hoy en día? 110, ¿sí? Y después pagarle recargos por la cantidad actualizada. ¿Sí me doy a entender con ese punto? Sí. Sí, es claro, ¿verdad? Primero, ¿cuánto vale hoy en día la cantidad que me debías antes, actualizada al valor de hoy? Pues 110, ya no son 100, son 110. Bien, ahora dime cuánto se le va a incrementar de recargos a esa cantidad actualizada. Primero la actualizas, luego le suman los recargos. Punto. Eso es lo principal. Después nos dice cuánto va a equivaler la tasa de recargos. Dice, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora, o sea, la tasa se cobra por mes, de mora, por mes de retardo, de no pagar oportunamente. Será la que resulte de incrementar en 50%. Fíjense bien en este dato. Van a investigar ustedes cuánto es la tasa de recargos fijada, dice, a la que mediante ley se fija anualmente el Congreso de la Unión. ¿Cuánto es la tasa de recargos que fijó el Congreso de la Unión para 2021? Esa es su actividad. ¿Cuánto es la tasa de recargos que está fijada por el Congreso de la Unión para el 2021? Búsquenla, por favor. Es más, si la encuentran ahorita, ya no tienen actividad. ¿Saben qué, contadores? Búsquenla ahorita. Nos vamos a desconectar unos 10 Profe, minutos. repita lo que tengo que investigar porque lo Ahí estaba va. anotando. Buscar la tasa de recargos Ya lo tengo, profe. fijada por el Congreso. Ahí está. ¿Cuánto es? Pero viene como, por 1.47%. No. 30% después de 14 años A ver, de otra haber vez. permanecido sin cambios. Espérame. No se crea, no se crea. No. Después de 2018, las tasas de recargo fueron incrementadas en 30% después de 14. A ver. Sí, 1.47%, profe. Búsquenla bien, por favor. Es que dice prórroga y hay otro que dice mora. Y Búsquenla bien. de prórroga dice 0.98%, marzo, febrero y enero de este mes. Y de mora 1.47, si dice A mí también me 1.47. salió eso. Ok. Sí. Parcialidades de 12 a 24 meses, 1.53%. De más de 24 meses, 1.82%. Y de fisco federal, 1.47. Ok. Denme un minuto. Voy a enseñarles algo, ¿va? ¿Ya buscaron la ley? En la ley en donde está contenida. ¿No es en el ingreso a la Federación Fiscal? ¿Cómo? Que si no es la ley de la Federación Fiscal. ¿Es ahí? Ahí voy. Les estoy apoyando. Déjenles, subo también esta ley, ¿sale? ¿Es en el artículo 8? Ahorita te lo confirmo. La estoy descargando. PDF. Ando cansado de la garganta, contadores. ¿Ustedes cómo van con su gargantita? Recargos. Ni de ingresos. Bien. 1.20 y tanto. No, ese me. 8.94. No, esa no es. Artículo 21 es el que estamos leyendo. 1.13 había sido y le incrementaron. Sí. Bien, aquí está.
Uy, me acuerdo cuando estaba en 1.13. Ya estoy viejito. Profe, pues santo, ¿hace cuántos años? Sobres, ¿eh? Bien. Esa la van a subir a una actividad que les estoy programando ya para Moodle, ¿va? Entonces, dice, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulta incrementar en un 50% a la que mediante ley fija anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima. ¿Cuál es la centésima? ¿Se acuerdan cuál es la centésima? ¿No se acuerdan? Después del punto, vamos a poner aquí, voy a compartirles una pantallita. Es el número 3 después del punto. 1, 2. No, es la Son número 2. décima, centésima, milésima. Así ¿Dos? es. Sí, es el 2. El primer cero o el primer dígito después del punto, el primer dígito después del punto se llama décima. El segundo dígito después del punto se llama centésima y el tercero se llama milésima y el cuarto se llama 10 milésima. ¿Sí se acuerdan que en su tiempo para algunas actualizaciones en los INPC usamos hasta la 10 milésima sin redondear? ¿Sí recuerdan? En el semestre pasado. Bueno, si no se acuerdan, lo vamos a hacer otra vez. Sí, ya me acordé. Ok. No, sí, ya. En este caso es hasta la centésima, pero fíjense bien lo que dice. Se considera hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior, es decir, se va a redondear. Esto dice esto. Se ajustará a la centésima. Esto significa redondear en la ley. Se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima, o sea, del tercer dígito después del punto, sea igual o mayor a 5. Una vez siendo igual o mayor a 5, esta sí se redondea, ¿sí? Porque pues estamos hablando de dinerito para el fisco. Bueno, tómenle captura a este otro artículo, por favor. ¿Listos? Ya. Excelente. Ya de repente unos 2, 3 ejercicios en cuanto a intereses y prácticamente la unidad 1 la terminamos el día de hoy. ¿Quieren que mañana empecemos a ver la unidad 2 o nos la aventamos? No, mañana, ¿no? Mañana, profe. Mañana nos reunimos para ver la unidad 2. ¿Va que va? Miren, voy a compartirles pantalla y les voy a dejar alguna actividad para el día de mañana, estar todos al 100. Las actividades de aquí ya las hicimos aquí, ya nomás es cuestión de subir de repente su captura de pantalla o depende lo que les piden la actividad. Pero las actividades de hoy ya las hicimos, ¿va? Bien, ahora voy a presentarles. Esto no era. Profe, ¿y siempre cuál fue el porcentaje? ¿El 98%? ¿O 47. cuánto? 1.47. ¿No les había dicho? Ok, gracias. Una disculpota por eso. Puntos Bien. extras para mí porque fui la primera que dije. Ájalas, contadora Rita. Bien, en la actividad 2 son las disposiciones generales de las personas físicas, muy parecido a lo que acabamos de ver el día de hoy. Y bueno, vienen los sujetos del impuesto, que ya lo vimos, ¿sí o no? Sí. En cuestión de sujetos del impuesto en personas físicas, pues los sujetos del impuesto en personas físicas son las personas físicas, y en ese caso entran los asalariados, que son los trabajadores, toda aquella persona física que por sus méritos obtenga ingresos como un trabajador, como un empresario, como un arrendador, o cualquier otro que por sí solo percibe el ingreso, es un sujeto del impuesto y es una persona física. Esto quedó clarísimo. Y luego vienen las erogaciones superiores a los ingresos. Estos son los temas que quiero que me investiguen para el día de mañana. Este y este. Nada más estos dos. Se los subo a una actividad, ¿va? Erogaciones superiores a ingresos declarados, ingresos por propiedad y sociedad conyugal y sucesiones. Esto, la neta, que yo lo planeaba ver en otra unidad, pero vamos a verlo de manera general. ¿Sale? Nada más investiguen erogaciones superiores a ingresos declarados para personas físicas, fundamentos legales, ingresos por propiedad, sociedad conyugal y sucesiones, fundamento legal también. ¿Sabes? Esos dos en la ley de impuesto a la renta, por favorcito. Es todo por hoy. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Esta está sencilla. La neta, las dos están sencillas. Es nomás buscar información. Pero fíjense que sea de México. Y ya. ¿Esa va a ser la tarea, profe? Sí, esa tarea se las subo hoy y ya mañana ya la tienen lista. Es más, la hacen
La verdad, si se dedican así, la hacen como en unos 15 minutos y es mucho tiempo. 5 minutos en cada una. Investigan evaluaciones, esto se llama también discrepancia fiscal, y investigan los ingresos por copropiedad. Es más, les voy a ayudar. Esto es discrepancia fiscal, es para que más o menos tengan una noción de lo que vamos a hablar mañana. Es cuando tú supuestamente estás declarando más gastos de tus ingresos. Entonces, si yo digo, ay, SAT, este año me fue la patada, mañana vamos a ver este tema otra vez, me fue la patada y gasté 1,000,000 de pesos, pero nada más tuve 2,000 pesos de ingresos. Va a decir el SAT, no manches, o sea, entonces, ¿cómo le hiciste para sacar lo demás? ¿Qué onda? ¿Lavas dinero o qué show? ¿Sí me explico? Entonces, ¿o de dónde sacaste lo demás? Esa es una discrepancia fiscal y vamos a ver qué sucede cuando hay erogaciones superiores a ingresos, cómo te pueden ir a entambar, cómo te vas a la cárcel, etcétera, etcétera. Es importante ver el tema, ¿sí? Y luego ingresos por copropiedad, cuando son más de 2 propietarios, ¿sí? Cuando son 2 personas físicas que se unen y se dividen los ingresos. Entonces ya en este caso a veces sí conviene hacer este tipo de figuras jurídicas porque el ingreso se parte en 2 personas o a veces hay un representante que paga por todos. Entonces, cuando el ingreso se parte en 2, entonces cada uno paga su impuesto y paga menos impuesto del que pagaría siendo uno solo, ¿sí? Acuérdense que vimos las tablas que entre más ingreso, más es la tasa, más es la cuota fija. En las tablas que vimos el cálculo que hicimos la vez pasada. Entonces, entre más ganas, más pagas impuestos. Y cuando divides el ingreso en 2, pues ya no es igual ganar yo 1,000,000 de pesos solo a ganar 500 y 500. Pago más cuando gano yo solo el 1,000,000 y pago menos cuando son 500 y 500 cada uno. No sé si me di a entender, contadores. ¿Sí o no? Está clarito, ¿no? Sí. O sea, la neta lo hacen en 15 minutos y es mucho tiempo. Sí. Y también les voy a subir otras actividades que les estuve diciendo en el transcurso de la videollamada. Bueno, por hoy es todo, contadores. Mañana vemos sujetos del impuesto, que ya lo vimos. Mañana vemos y comentamos este tema, cómo ustedes como contadores o sus clientes se pueden ir a la cárcel. Y mañana también vemos cómo se divide el ingreso, que prácticamente ya lo hemos ahorita de manera general. Y mañana también vemos cuáles excepciones nos permite tener la ley de impuesto a la renta para no pagar impuestos. ¿Va que va? Temas interesantes y chidos. Y después de esto hacemos un ejercicio práctico en donde consideremos distintas cosas que vimos en las clases de hoy y mañana. Es todo, contadores, que tengan un feliz jueves. Pásensela muy chido y no tomen mucho, por favor. Hasta luego. Gracias. Igualmente, profe. Bye, bye. Hasta luego. Dudas me escriben, si hay dudas me escriben, pero si no, pues mañana nos vemos. Bye, bye. Profe, ¿va a Adiós. subir la clase? Oye, mija. Sí, voy a subir la clase y también las actividades, ¿va? Creo que te hablaron por allá, Mariela. Gracias. Buen día. Sí. Buen día, bye, bye. Ay, hasta luego, que estén bien. Voy a atender la grabación en Agoye. Bien, quedó Jazmín, Itzel. Hoy, 4 de marzo de 2021, se acaba la primera sesión de la clase. Mañana volvemos a grabar otra sesión. Hasta luego. Gracias a todos los que nos están viendo y a todos los alumnos que llegaron de YouTube, de Facebook y de Instagram. Ojalá que esta clase les sirva mucho para su crecimiento y desarrollo profesional. Ojalá que un día nos permitan incluirlos en estas videollamadas. Que estén bien. Hasta luego. Saludos a todos.